Y es miércoles de mesa, les decía. Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. René Casados, ¿cómo está, René? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Gracias. Don Pepe Fonseca. Joaquín, muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, don Pepe. Mira, estamos comentando, yo tengo, después de ver lo que ocurrió en estos días, el afer de Pedro Salmerón, los jóvenes héroes, de los guerrilleros valientes que mataron Comando de Valientes. Comando de Valientes, ¿no? Que mataron a don Eugenio. Y ahorita que están reivindicando, oficialmente, reivindicando a algunos guerrilleros sobrevivientes de la 23. De pronto le decía yo a Roy y a René, me ilusioné. ¿Por qué? Pensé, qué maravilla. Yo creo que dentro de pocos meses el Estado mexicano también le va a ofrecer disculpas a los familiares de los cristeros que murieron en la guerra cristera por haberse levantado en armas contra el Estado mexicano, porque se están reivindicando a un grupo de guerrilleros que se levantaron en armas contra el Estado mexicano. Entonces yo también espero que en un futuro no muy lejano se reivindique a las familias también de los cristeros que murieron. También se puede reivindicar al ZLN. Bueno, espero que al Gil no. A ver. ¿Al Gil? Bueno, también es una víctima de la justicia. Con esto, ¿no? A ver, yo creo que es un poco distinto, pero entiendo tu punto, a mí sí me dio gusto, ¿por qué? Porque de alguna manera hay una reivindicación a unas violaciones de derechos humanos muy profundas que se dieron, o sea, sí me dio gusto. Creo que incluso el asunto de Pedro Salmerón es un asunto mal resuelto porque sacan de contexto, es unas palabras, a lo mejor mal utilizado lo de Comando de Valientes, esas palabras son las que molestaron, pero el resto del texto no habla mal de don Eugenio Garza Sada, habla muy bien de él, también habla de las condiciones que motivaron a que un grupo de estudiantes tuviera que buscar esa vía, o sea, no la aplaude, pero explica por qué, y luego creo que exagera en llamarle Comando de Valientes, porque da la impresión de hacer una apología de ellos, esa parte, pero creo que Pedro Salmerón nadie le quita el derecho a opinar, el problema era que era funcionario y ser buen historiador, pero me da gusto que hayan pedido disculpas, que hayan ofrecido disculpas a familiares, porque el hecho es impresionante, ¿no? Mi paisana Marta Alicia Camacho, Juan Manuel que fue asesinado, todo el rollo, me da gusto. Ahora, no veo los cristeros, pero espérate el 2 de octubre, que sí pueda ver a los del 68. O sea, que es otro caso, ¿no? Porque acordemos que se les dio amnistía, salieron libres, entraron a la vida pública, pero fueron encarcelados, extraditados y luego amnistiados. Pero no, o sea, sí hay violación de derechos humanos, en Lecumberri estuvieron presos, todavía hay muchos vivos. ¿Me estás diciendo que la cristiana no hubo violaciones de los derechos humanos? No, tal vez sí. Digo, pregunto nada más, Pero la cristiana yo la veo como la única revolución realmente popular en México. Exactamente. Esa es la única revolución popular. Y esto de lo que estamos hablando fue un levantamiento político. Y la iglesia, de alguna manera, sí ya se disculpó con ellos al nombrar beatos a varios de ellos. O sea, la iglesia, que era... Ellos defendían a la iglesia, porque si fueron engañados, yo creo que fueron engañados más por la iglesia. Y ella, de alguna manera, al declarar los beatos, ya hay alguna manera de ofrecer disculpas. Sí, pero los que le violaron sus derechos humanos, no. No, está bien. Entonces, por eso te digo, es que... Bueno, vamos a la revolución de la independencia, si quieres. Pues claro. Es que estamos... ¿Por qué no? Estamos en el revisionismo histórico. Estamos revisando una etapa. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo coincido, esto lo escuché en alguna vieja serie americana. No hay guerra sucia. Hay guerra. Hay guerra. Sí. Las guerras no son limpias. Sí. Y la otra definición brutal. La guerra, no hay crímenes de guerra. La guerra en sí es un crimen. De acuerdo. Porque es la matanza de seres humanos. Punto. René. Bueno, ¿tienes algo más actual? Sí. Yo creo que sí, todo el mundo tiene derecho a lo que decía Roy.
Ya está, pero ya sé quién, sí. Sí. You know who. Sí, yo acepto, por decir lo que afirma don Pepe. Sin embargo, matizaría eso en ello, de que sí pueden existir los crímenes de guerra, ¿no? La afirmación retórica procede. Y por eso está demostrado que ha habido juicios en torno a lo que ha sucedido en las guerras. Roy, mencionas el caso de Salmerón, y sí, todo mundo tiene derecho a expresar su juicio, sus valoraciones sobre un hecho histórico, pero también tiene, cuando se es funcionario público, la responsabilidad de la prudencia, porque la mayoría de las veces en este tipo de casos no eres responsable de lo que dices, sino de cómo lo dijiste. No importa, como argumentas tú, de que esté dado en un X contexto y que haya hablado bien ¿verdad? Quien fue la causa de ese acontecimiento trágico. Pero aquí también, cuando se extienden este tipo de disculpas, entra el valor también de las instituciones, y entra también el valor y el sentir de una institución central, toral, como es de las Fuerzas Armadas, y en este caso del Ejército Mexicano. Y cuando se hacen este tipo de revisiones históricas, justo en el momento presente, por parte de los gobernantes, se necesita mucho tacto, mucha prudencia y mucha responsabilidad para no llamar a ningún mal juicio, en ese sentido, porque después la equidad pues no existe. Voy a cerrar este revisionismo histórico. Porque ¿saben qué? Ya Yo también. ahorita vengo, los dejo con esto, ¿no? La conquista, No, nada más lo que quiero preguntar, ¿qué quiere el gobierno de la Cuarta Transformación de los militares mexicanos? Nada más. Ahí se queda la pregunta para, si quieren, para la próxima mesa. Pero mira, que tiene que ver con Ayotzinapa, por cierto. que tiene que ver con que Iguala. Es actual. Tiene con Iguala, que mañana se va a recordar. Sí. Yo tengo en esta historia sin fin, que ya se está convirtiendo A ver, como todas las historias en México, Claro. es un país que no sabe cerrar historias. no podemos conflictos. no puedo cerrar, ¿verdad? No puedo cerrar. No, sí, pero tengo unos anuncios y regreso con la mesa Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Bueno, pues ahí está, mocedades. A ver, Roy, ¿tienes algún comentario sobre la afirmación del presidente López Obrador que señaló al ministro en retiro Cosío como formar parte de algún despacho de los abogados que promueven los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía? Mi comentario es, que incluso lo hemos mencionado varias veces, es que López Obrador, no entiende el poder de su palabra. De la palabra del presidente de la República. Y de este presidente. De este presidente con este poder. Es decir, como ciudadano yo puedo decir, ya viste quién está asesorando algo así, y puedo opinar bien, ¿no? Pero yo no tengo el poder del dinero, el poder de las Fuerzas Armadas, el poder de la inteligencia nacional, no tengo todo ese poder, y el poder de 30 millones o más de ciudadanos que me están apoyando y que estoy yo declarando como un enemigo que no me deja hacer un proyecto de seguridad nacional. Entonces, el poder de él es, nuevamente, él interpreta la ley como ciudadano y no como gobernante. Y él interpreta su libertad de expresión como cualquier ciudadano. Pero él es presidente. Entonces, él debe tener cierto límite en su interpretación. Que no tiene nadie. Ahora, sí sabe del peso que tiene. No digo que no lo sepa, Sí. pero como que no le importa cuando lo dice, ¿no? Y hoy alguien le dijo, porque el ministro, al final de cuentas, lo negó y se aclaró, pero alguien le dijo. Imagínate que no se hubiera aclarado en ese momento, hoy estuviera el ministro siendo Defenestrado. totalmente por seguidores de él, ¿no? Acabando prestigio, y imagínate que él estuviera de viaje, no se hubiera dado cuenta, hubiera estado dormido, algo, y no lo hubiera hecho. Bueno, eso es no dimensionar, que no es la primera vez. No es la primera vez. Lo hizo alguna vez, luego ofreció disculpas contra el papá de Alfredo El Mazo. Lo hizo con Felipe Calderón, que era asesor de la Secretaría de Energía, ¿no? Les ofreció disculpas. Aquí no ofreció disculpas, simplemente dijo, bueno, pues qué bueno que entonces no es cierto, ¿no? Y te ofreció disculpas. Y
No hizo lo de Animal Político, no es de él, sino de un reportero que preguntó. Y lo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sí hay una ofensiva muy clara que él ya lo ve como un pleito ideológico. Es los conservadores contra mí. El cártel de los que se amparan, ¿no? Sí ya lo ve como algo ideológico y usa las mañaneras en esa polarización ideológica. Bueno, yo creo que esta es la continuación de un guión muy reiterado y que hemos venido haciendo observaciones sobre ello, de usar esas mañaneras. El lunes hacías también referencia a ello, Joaquín, una vez más, de ese poderoso instrumento de comunicación y de propaganda. El más importante, no, yo no dije propaganda de comunicación, la más importante herramienta de gobierno del presidente López Obrador. Ahora, mi opinión ha sido de tiempo atrás de que es su instrumento de comunicación y de propaganda, no de información, y que en términos de la invención de su historia y de la invención de su gesta y del simbolismo que maneja de su poder, le reditúa. Ahora, lo hace Roy deliberadamente, a lo que tú opinabas. Él tiene siempre un cálculo en torno a ello. Lo que hay que ver es qué es lo que sucede del otro lado de la luna, se diría que es la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sobre qué versó tu artículo del día de hoy, Joaquín? ¿Cuáles son los informes en la realidad, en los números que sucede con la criminalidad, con los problemas de inseguridad? ¿Cuáles son los números que vienen de las agencias internacionales o de propio Banco de México o de otras organizaciones sobre el crecimiento? Esa realidad pura y dura que está ahí, Joaquín, pues obvio, el presidente en su cálculo prefiere desde la mañanera y desde ese instrumento de comunicación en muchísimo, no solo imponer la agenda, sino distraer al gobernado, al ciudadano, de esa realidad cruda que está exigiendo respuestas y hechos cotidianos. Es como toda la política, que es un juego de humo y espejos, pero él está hablando en las mañaneras para no perder el apoyo de esos 30 millones que votaron por él. Punto. Lo demás no le importa. Si tiene que atropellar a los otros 20 y tantos millones que no votaron por él, no le importa. No le importa. Porque es su estilo personal. Es su estilo personal de manejarse. Y no acaba de entender el presidente. En eso estoy totalmente de acuerdo con Roy, lo cual me preocupa mucho, de que no acaba de entender el peso que tiene, y si lo entiende es que quiere aplastar al adversario, y eso es muy peligroso en un hombre en este momento como el presidente López Obrador, con ese respaldo social, con ese poder político, que se vaya sobre cualquier ciudadano indefenso, cualquier ciudadano que no sea el exministro de la Suprema Corte y 2 o 3 personajes importantes de la sociedad, lo toma de blanco y está indefenso. Sí, porque en un debate no pesan igual. En un debate no pesan igual. No hay debate. Pero no puedes debatir. Mira, ¿cómo? Aquí tal vez venga una anécdota. Se cuenta y se dice en la historia que a Francisco Villa le fueron a ofrecer que se alzara en contra de Obregón. Licencia, Joaquín, aunque estamos en el pasado. Sí, bueno, estamos en el pasado, pero bueno, viene la anécdota. Van y le ofrecen, y la respuesta de Villa a los oferentes de que se rebele contra Obregón le dice: no, muchachitos, ¿sí? Y no porque yo no pueda revivir o tratar de revivir a mis dorados y porque no tenga la suficiente valentía, sino por un hecho cáustico e incontrastable. Yo no tengo el poder de los fierros del Estado. El poder de los fierros del Estado los tiene Obregón. Sí, lo sentí en la mañanera. Pero... Sí, otra vez estabas en la mañanera. Hay razón de sentirse en la mañanera. Pero mira, lo que pasa es que toda esta concepción personal del poder nos está llevando a que no se resuelva el problema de la inseguridad, que es el más grave que tenemos. Ella levantó la bandera blanca. No. En corrupción. O sea, corrupción. Ya. Pero al nivel de arriba, dijo. A nivel de arriba, bueno. Pero el problema de seguridad, que es gravísimo, porque están suplantando al Estado. Bien, así es. Bien, vamos con las conclusiones.
Mientras aquí discutimos, hay cosas que están pasando, ¿no? En el Congreso está ya aprobándose, porque no discutiéndose, aprobándose, ¿no? Y en estados como Oaxaca se está discutiendo la modificación al Código Penal para las leyes del aborto. Sí. O sea, están pasando cosas en el país, pero coincido con Pepe, la inseguridad, porque ya ves la inseguridad, cifras reales y cifras percibidas, los dos en los peores momentos históricos, reales y percibidas, porque hay veces que unas cosas no coinciden, en este momento coinciden la peor percepción y la peor realidad. Gracias, Roy. Rápidamente. Mencioné justo la cara dura de esa realidad, como también la cara dura por parte de un presidente que lleva en el mismo viaje de la política educativa a un grupo que ha demostrado históricamente que mínimo se le puede hacer la pregunta si esa es una contribución de todo lo que se dio el gobierno mexicano en las leyes reglamentarias sobre la política educativa, si eso va a ser en beneficio de calidad educativa y en beneficio de la niñez. Gracias, René. Don Pepe, rápidamente. Eso de la educación no lo vamos a saber hasta dentro de 6, 8 o 10 años. Bueno. Y entonces lo que va a pasar, vamos a ver si esta reforma logra que las élites del país, las clases dirigentes, salgan de la educación pública. Y aquí estoy recordando con todo esto que estamos hablando del estilo de gobernar, decía Harry S. Truman, que una vez que un gobierno decide apegarse al principio de acallar las voces de la oposición, el único camino que le queda son cada vez más medidas represivas de sus ciudadanos. Bien, gracias, don Pepe. Gracias, don Pepe Fonseca, René. Gracias, Joaquín. Roy, muchas gracias.